sea, el objetivo hoy es ya las características que estamos viendo aquí, por ejemplo, el capacitor. Bueno, aquí se aprecia que aquí en este simulador, bueno, aparenta un capacitor de placa paralela y que además de eso no tiene dieléctrica, usted lo va a decir. Pero lo que voy a hacer es general, no importa el tipo de capacitor, sea electrolítico, cerámico, variable, tenga o no tenga dieléctrico, no importa, porque el concepto, una vez que se tenga el valor de la capacitancia de dicho capacitor, la forma en la cual se comporta la carga y descarga a lo largo del tiempo es igual. Pero claro, en este caso va a ser referente a circuitos DC. O sea que va a ser una batería de este estilo. Porque la batería, por ejemplo, de este estilo, son como, por ejemplo, la del tomacorriente común de la casa, que el voltaje cambia en el tiempo. Entonces, la corriente se comporta de forma alterna debido a la fuente. En este caso, las baterías, por ejemplo, comunes para dispositivos domésticos, ¿ves? Un control de televisor, la batería de un carro, bueno, el carro no es exactamente doméstico, pero son el tipo de batería en el cual el voltaje, que tú vas a medir el voltaje sobre ella se mantiene fijo. Hay que estar claro en eso primero, porque al final vamos a llegar eh, para circuitos de corriente variable. Bueno, o sería voltaje variable referente a la fuente. Así que aquí, por ejemplo, bueno, no sé si sería muy bueno poner esto aquí porque va a oscilar muy rápido, pero aquí vamos a poner una frecuencia más baja para que se aprecie. Aquí fluctúa el voltaje. Bueno, aquí esta cosa como que no baja más. El asunto es que vamos a trabajar capacitores, pero en tipo de circuito en el cual la batería o la fuente de energía eléctrica mantiene un voltaje fijo en el tiempo. Miren cómo esta que está aquí, no sé si se aprecia desde allá, no sé si se puede apreciar allá, pero ella fluctúa en el tiempo. Entonces, en el caso del tomacorriente, esto quiero decirlo porque el circuito, las capacitores es algo muy versátil, o sea, se puede diversificar para cualquier tipo de circuito, sea integrado, sea circuito sencillo, sea lo que sea, incluso alta corriente o baja corriente. Por eso que un capacitor no se limita a una batería DC, de voltaje fijo. Por eso digo primero este preámbulo, aunque ya eso se verá en detalle después. ¿Ok? Que una batería, una fuente de energía eléctrica puede ser con voltaje constante en el tiempo, en sus extremos, en sus polos, pues, en sus extremos, o puede alternarse. Aunque también hay pulsadas que tiene un valor, después cero, un valor, cero, un valor, cero, un valor, que sería pulsado. Bueno, entonces, lo que voy a hacer aquí es conectar, vamos a poner un capacitor, la batería, una resistencia. Voy a dejar el medidor de tiempo ahí, no lo voy a utilizar, realmente va a ser algo para mostrarlo solamente. Alguien escribió algo. Directa, directa, corriente directa. Se le dice corriente directa, porque la corriente sale de una fuente de voltaje fijo y entonces ella va a depender de la impedancia. La impedancia es cómo se consume la energía. Una resistencia la consume por calor, un capacitor lo consume, bueno, prácticamente como acumular campo eléctrico, y un solenoide o bobina lo consume como campo magnético, un motor haciendo torque, ese es como cómo se consume, pero la corriente se va a hacer directa porque la fuente que lo dice para alguien quiere entrar, más darle chance, aunque ya no tenga asistencia, listo. Ok, primero que estemos clarito en todo lo que se va a hacer, entonces vamos a ponerle esto que está aquí. Bien, el capacitor él el circuito lo manda, el simulador lo trae evidentemente descargado, ¿no? Y él intenta ver como una demostración. Ujú. Entonces, voy a poner esto que está aquí, porque quiero adornarlo. Creo que se quede nítido. Aquí vamos a ponerle esto. El interruptor vamos a dar unos cuantos valores. Y un medidor de corriente al ladito, al lado vamos a poner un medidor de corriente eléctrica, este que está aquí. Abrimos aquí. Bueno, creo que mejor cortamos aquí. Pero mejor hubiera puesto
Bueno, yo creo que está bastante claro. La corriente que circula al inicio. Recuerden que como está, ya lo vimos en el laboratorio, en ley de Kirchhoff, como está en todo mundo, aquí no hay nodo en este circuito, porque mire que es un solo camino. Cuando cierro aquí, miren que no, solamente hay un camino aquí. Vamos a suponer que sale por aquí la corriente eléctrica, va así, así. Un solo camino, una sola malla. No hay nodos. O sea, la corriente no se separa en diferentes cables, es un solo cable. ¿Ok? Por ende, la corriente, basta un solo medidor de corriente. Hay que estar claro en eso. ¿Ok? Ahora, este simulador muestra que cuando se carga, pone la polaridad aquí. O sea, pone las cargas sobre la placa. Bueno, eso es algo que realmente no es importante porque eso se puede poner ahí un medidor de voltaje y se acabó. Es justamente lo que iba a hacer, poner aquí un medidor de voltaje sobre el capacitor. Creo que voy a tener que alejar un poco esto. Pero al final voy a tener que poner otro cable. Que quede totalmente aislado. Ahora sí. Entonces aquí el capacitor está descargado, pero vamos a ponerle un sistema para que esté descargado aquí. Ok, entonces vamos a poner en la parte superior. Este interruptor, la única función que va a tener es que en caso tal, algo sale mal, todo lo que acumuló lo descarga aquí mismo en cortocircuito. Recuerden, en cortocircuito no es cuando la corriente se consume directamente y no se utiliza en ningún tipo de nada útil, ni calor, o sea, bueno, ni calor útil, pues, movimiento, luz, nada de ese tipo de cosas, es un cortocircuito. Bien, entonces vamos a abrir aquí, un poquito esto, y el asunto va a ser así. El capacitor está descargado, vamos a poner un capacitor de bastante capacitancia. Aquí este valor es un poquito irreal porque, bueno, puede existir un capacitor así, pero sería muy grande. 0.2 farad es demasiado, la verdad. La resistencia modelo vamos a ponerla bastante alta, lo más alto posible. Bueno, no sé si tan alta. Lo que me interesa que, bueno, vamos a poner un poquito así la mitad. Son para que se aprecie el proceso de carga y descarga. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Lo que me interesa ahora mismo, no quiero medir tiempo porque eso ya lo hicimos en el laboratorio. Sabemos que cuando se inicia el proceso de carga, se enciende el cronómetro y se mide eso. Entonces, lo primero que quiero que se sepa es que, por ejemplo, ahora mismo él está descargado. Vamos a ver la corriente en el primer momento de tiempo. Apenas, bueno, vamos a ponerlo mejor esto a máximo para que tarde más. Vamos a intentar ver la corriente. Esto que está aquí es 0.20 el capacitor. Esto sería 120. Vamos a poner aquí 10. Perfecto. Entonces vamos a poner, vamos a recordar eso, no sé si ponerlo aquí, listo, vamos a dejarlo así. La batería es de 10 voltios, la resistencia es de 120, el capacitor es de 0.20. Entonces vamos a ver qué cuánta corriente adquiere aquí al inicio cuando el capacitor está totalmente descargado. Para garantizar que está descargado le doy clic aquí, ¿ve? Aquí, entonces se pone en corto y se descarga el capacitor. La única función de esta cosa en la parte superior, la única función de esta cosa que está acá es descargarlo para iniciar a hacer alguna cosa. Lo más práctico, lo más posible que sea es para cargarlo. Entonces vamos a ver, fijarnos aquí. Vamos a conectar aquí. 0.08. Fue el primer valor, 0.08. Y ahí se ve que va cayendo. Vamos a poner esta cosa que está aquí. Y se ve que va disminuyendo. Eso es lo primero que me interesa antes de entrar en detalle en meter fórmulas matemáticas. Primero, cuando lo conecto, miren que el capacitor aquí en sus placas aumenta el voltaje y tiene esa presa que haga como una carga. ¿Ok? La corriente está cayendo, está disminuyendo. Y empezó en 0.08. ¿Ok? 0.08. Vamos a escribir ese valor. Bueno, no sé si sea necesario escribirlo aquí, pero bueno, vamos a esperar que se descargue totalmente. No va a tardar mucho hasta que la corriente prácticamente sea cero. Y miren el otro detalle.
el voltaje en el capacitor, aquí las baterías son de 10 voltios. Sí, porque en la parte experimental uno toma los datos, hace la parte empírica, pues, toma los datos y ese tipo de cosas. Así que aquí me interesan algunos detalles que se observen primero para tener una idea de qué es lo que se va a hacer. Se sabe que la corriente disminuye. La batería son 10 voltios y miren que el voltaje que está tendiendo el capacitor, miren que la corriente ya casi es nula. Aquí ya miren, ya casi no se ve. Y tengo el señalador de corriente habilitado. Espera que sea. Ahí es 1 miliampere, porque sería 0.001 ampere. No me interesa medir tiempo porque ya eso se hizo en el laboratorio, pero solamente se vio cómo varía uno con respecto al otro, pero para intentar una dependencia analítica. Pero, ok, aquí parece que casi está, ya prácticamente la corriente es casi cero. Pasa que no puede ver dígitos más pequeños, pero miren que el capacitor casi llega al voltaje de la batería. Así que lo primero que vamos a ver es lo siguiente. Fíjense que ahí al inicio, voy a tomar la molestia de escribirlo aquí, aquí mismo, pareciera que, vamos a ponerlo aquí, la resistencia, ya sabemos, la resistencia es igual a 120 ohms, ahí está dicho. ¿Ok? El voltaje de la batería, ahí se ve claramente que son 10 voltios. Bueno, la capacitancia, bueno, ese detalle se aprecia aquí claramente. Pero ¿por qué resalto solamente esto? Porque al inicio, vamos a poner corriente inicial, vamos a poner acá abajito, pequeñito, inicial, la corriente, porque ya fue cambiando. Inicial. La corriente inicial vimos que era igual a 0.08, por eso que me caí viéndolo. Apenas conecté, el capacitor estaba totalmente descargado. El capacitor estaba totalmente descargado en ese momento al inicio. Y cuando lo conecté, la primera corriente que se vio fue 0.08. Entonces, ¿por qué me interesa tanto este valor? Bueno, por lo siguiente, vamos a mostrarlo aquí. Si el capacitor no estuviera, escribiera fácilmente el voltaje sobre el circuito así. La batería, el voltaje sobre la resistencia es igual a la corriente por la resistencia por el valor de la resistencia. Esa es la ley de Ohm. ¿Okay? Entonces, si yo despejara aquí la corriente que circula en el dicho circuito, sería voltaje sobre R, ¿no? Nótese que ahí sería I es igual a, aquí serán los 10 voltios dividido entre 120 ohms. ¿Eso a qué es igual? A ver primero ese detalle para darle un sentido a la corriente, porque ya sabemos que va disminuyendo. Vamos a dividir 10 dividido disculpen, 10 dividido entre 120. Da 0.08 y bueno, los otros números no los puedo ver ahí, pero sale una cosa así. Primer detalle que me interesa que se vea. Este es un circuito RC de corriente directa. O sea, la batería es de voltaje fijo. ¿Okay? El capacitor estaba descargado en ese momento. Cuando el capacitor está descargado, en los primeros instantes de tiempo, la corriente va a circular como si el capacitor fuera un cable más. Me interesa primero ese detalle, para después pero a medida que va pasando, mire que el voltaje de él va aumentando. Entonces, pareciera, esta información nos está diciendo que al inicio es como si el capacitor totalmente descargado en un circuito de este estilo, es como si fuera un cable. A medida que va agarrando carga, entonces la corriente disminuye. Entonces, claro, también sabemos el otro detalle. Vamos a abrir aquí y descargar acá. Y vemos lo siguiente. Si yo ahora tomo esto que está aquí, y lo conecto, vamos a ponerlo con la polaridad que está allá. Después hablar de la polaridad. Que me interesa primero los aspectos más básicos. Primero, para después explicar en detalle. Acabo de descargar el capacitor con el interruptor que está en la parte superior. ¿Ok? ¿Alguien quiere entrar? Más darle chance. Entonces, recordando la ley de Ohm, disculpe, la ley de Kirchhoff de mallas, la que vimos en el laboratorio, que se comprobó con 3 resistencias y una batería. Miren que en todo momento, ahora mismo está descargado, voy a empezar a cargarlo.
Ahí está circulando la corriente eléctrica. Aquí, miren que está acá, vamos a pausarlo. Se debe cumplir la ley de Kirchhoff también, debería cumplirse porque es una regla, es un circuito, en cualquier tipo de circuito, la verdad. Miren que en ese mismo momento, ahora lo puse en este momento, el voltaje en el capacitor más el voltaje en la resistencia. Bueno, no he puesto la polaridad, debería ser el voltaje de la batería. Eso fue lo que vimos en Kirchhoff. A ver si es cierto. En el capacitor ahora mismo el voltaje es 2.53 voltios. En la resistencia aquí dice que son 7.47 voltios. Como la batería sigue ahí, debería de ser más o menos 10 voltios. Ese es el asunto. Vamos a sumar entonces esos dos. 2.53 más 7.47. Miren que en este caso, claro, pues, el sistema está omitiendo la resistencia de los cables. Sale perfecto. Para una situación ideal, pues. ¿Ok? O sea, en cualquier momento, el voltaje que adquiere el capacitor y el voltaje sobre la resistencia se sigue cumpliendo la ley de Kirchhoff de las mallas. ¿Ok? Entonces, vuelvo a recalcar lo mismo. Al inicio, cuando el capacitor estaba descargado, la corriente circula como si además hubiera una batería, una resistencia. A medida que él va adquiriendo carga, una diferencia de cargas en sus placas, aumenta el campo eléctrico entre las placas y el capacitor, por ende aumenta la energía del capacitor y aumenta el voltaje sobre él y disminuye la corriente, la circulación de la corriente eléctrica. Entonces, acuérdense el otro detalle, que en una resistencia de carbón, una resistencia, bueno, no importa si es óhmica o no óhmica, pero en una resistencia, ¿cómo va a ser el voltaje? Bueno, sencillo, justamente como lo acabo de decir, la corriente multiplicado por la resistencia. Listo. Como en este caso una resistencia óhmica, R fijo. Entonces, evidentemente, como la corriente se va haciendo menor, disminuye la resistencia, el voltaje sobre la resistencia. O sea que lo primero que yo pudiera ver en el caso de carga del capacitor es la ley de las mallas de Kirchhoff. Es lo primero porque en cualquier momento, vamos a quitar esta cosa, sigues dándole aquí, ahora que aquí se puede pausar todo el sistema. De nuevo, vamos en cualquier momento, de nuevo, aquí vamos a pausarlo. Ahora vamos a sumar esos dos voltajes y debería cumplirse de nuevo la ley de Kirchhoff. Vamos a ver cuánto da el voltaje sobre el capacitor. Bueno, no sé si, vamos a escribirlo porque no quiero que se me vea. Vamos a ver cuánto es eso, el voltaje de los dos. Del capacitor es 4.03 voltios más 5.97 voltios. Bueno, no voy a darle tanto detalle a eso. Calculadora sería entonces 4.03 más 5.97. 10, como es de esperarse. O sea, en cualquier momento se está cumpliendo la ley de Kirchhoff. Así que yo pudiera decir de forma general que como esto es una sola malla, bueno, igual, aunque sean varias mallas, se cumple, pero como esto es una sola malla y no hay nodos, es una sola corriente, así que eso también me ayuda a sacar una sola ecuación. ¿Ok? No sé, alguna pregunta hasta ahí de algo. Porque yo creo que aquí puede empezar ya. Recuerden que la única función de esta cosa es para descargar el capacitor. Ahora mismo quiero quitarlo y empezar todo para descargarlo. Eso era más Así que el circuito realmente me interesa de este estilo. ¿Ve? Me interesa, es sistemático. No, esquema sistemático, no pictórico. Así que yo voy al tablón y voy a hacer lo siguiente. Voy a analizar la carga del capacitor con la ley de Kirchhoff primero. Y acabo de tomando en cuenta la información que acabo de mostrar. Esto no se descarga. ¿Qué pasó? Es que está pausado. Ahora sí. Es que estaba pausado. ¿Ok? Voy al tablón y voy a escribir aquí proceso. No, mejor en minúsculas. Proceso de carga del capacitor. Recuerden que estamos hablando de un circuito de corriente directa, un circuito solamente RC, una resistencia y un capacitor y una batería DC, porque es corriente directa. Porque podría ser otra forma. Proceso de carga
del capacitor. Entonces, aquí lo primero que, bueno, aquí voy a insertar una imagen que tengo para no tener que dibujar ya. Aquí está cuando se carga. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar en cuenta varios aspectos y quiero que quede claro de forma, sin ningún tipo de duda. Lo primero es la polaridad. Vamos a ponerle la polaridad a todo mundo. Vamos a ponerla en rojo. Bueno, aquí ahí está bien. La batería es autónoma con respecto a su diferencia de potencial. Ella impone su potencial. La batería, a ella no le impone potencial. Ella lo impone. Voy a poner un poquito más grande. Voy a poner 20 por ahí. Ahí yo creo que está bien. 20. Entonces aquí sería positivo y negativo. La barrita más larga es positiva, la barrita más larga es negativa. Él impone, en este caso, sobre la resistencia, porque la resistencia de carbón, bueno, realmente todas las resistencias no tienen polaridad, así que aquí queda positivo. Y por el lado de acá, esto queda negativo, por ende esto va a quedar positivo y esto va a quedar negativo. El asunto es que la batería es autónoma con respecto a la diferencia de potencial. Ella impone su diferencia de potencial. Si la batería es 10 voltios, por ejemplo, y este es su lado positivo, la resistencia va a estar este extremo, este es el potencial alto, el potencial bajo. Recuerda que el potencial alto es como si fuera, por ejemplo, 100 voltios de potencial eléctrico y potencial bajo es negativo 100 voltios, por ejemplo. Pues. El signo define el nivel del potencial, si es alto o bajo. Entonces, otro detallito sería, recordando, que sería como recordando, ¿no? Que ya eso se debe saber, que por ejemplo, diga, no, la resistencia no tiene, no, pero, la resistencia no tiene polaridad y tampoco el capacitor. El capacitor lo tiene para ponerle las patitas para que no se reviente. Pero la batería es quien dice en qué sentido circula la corriente. Cuando el capacitor está cargado es que él podría imponer una diferencia potencial. Porque, o sea, lo que pasa es que le quiere decir que vamos a hablar en el sentido de qué significa tener, o sea, imponer polaridad o diferencia potencial. Bueno, eso es en qué sentido fluye la carga eléctrica. Acuérdense que aquí por ejemplo, vamos a quitar estas cosas para no hacerlo más complicado. Y vamos a ponerlo aquí en este esquema. ¿Ok? Vamos a quitar estas cosas también, estos valores. Listo. El capacitor está descargado. En la dirección de la corriente eléctrica lo va a imponer la batería. Entonces hay dos cosas que está claro. ¿Para dónde van, la carga eléctrica y para dónde va la dirección de la corriente desde el punto de vista matemático? Eso es fundamental, porque para que todo encaje en circuitos, el modelo matemático tiene que funcionar perfectamente bien, porque si no, uno va a predecir corrientes o cosas que no son. Aquí, en lo que conecte, va a circular la corriente eléctrica. Vamos a poner primero por donde circulan los electrones. Recuerden que es un enlace metálico, que son los cables y todos los dispositivos, quienes se desplazan son los electrones, no los protones. Bien, conectamos aquí. Ahora no está circulando nada. Circula muy lentamente. Este circuito no me gusta. Vamos a poner un poquito bajo esto, está muy alto. Este circuito no. Vamos a tener que. Vamos a abrir otro aquí, rapidito, porque necesito explicar eso de forma paralela. Aquí está esto que está aquí, porque no me interesa tanto esto aquí. Y listo. Listo. Aunque sea algo sencillo, me interesa que lo sepan. Bien, vamos acá. Y voy a un circuito sencillo, una resistencia y una batería y se acabó. Aquí está la batería, vamos a quitar todo esto que está aquí, no lo vamos a mostrar todavía, y una resistencia y listo. Le metemos dos cables, unos cuantos cables. La dirección de la corriente lo impone la batería. ¿Ok? Ahí está circulando, listo. Si tú quisieras ver cuánto circula de flujo eléctrico, en caso tal, que quisieras verlo, entonces pues, tú puedes poner ahí, cortas ahí y metes un medidor de corriente. Si quieres saber la magnitud, pues te interesa la parte cuantitativa, entonces le metes aquí. Ok, dice, ahí circula una cierta cantidad de corriente eléctrica. Entonces, hay que hacer una aclaración
este esquema es correcto. Este esquema es correcto porque, vuelvo y digo, un cable de cobre, por ejemplo, no es un enlace iónico ni covalente, es un enlace metálico. En el enlace metálico hay electrones libres que se pueden mover, salir del material y no se pueden salir del material sin hacer cambio químico. Si se le pone cortocircuito y se supera la potencia que aguanta el cable, entonces sí hace sí hace cambio químico porque hace combustión, se daña, eso sí. Pero si no, si es una corriente baja, se desplazan los electrones y sigue siendo cobre, por ejemplo, que se ha enriquecido con todo material y eso. Entonces, esta es la dirección que se desplazan los electrones. Quiero hacer esa aclaración porque lo que pasa es que en un capacitor que hay electrones, entonces hacia acá va los electrones. Voy a poner eso en grande. Electrones, para allá van los electrones. La corriente eléctrica, desde el punto de vista matemático, que es la que se utiliza en los circuitos y en las leyes en la regla de los nodos, esa va en sentido opuesto. ¿Ok? Aquí está clarito en eso, ella va en sentido opuesto. La batería, ya les dije, es autónoma, así que ella impone esta cosa que está aquí es positivo y este lado es negativo. Por ende, este lado de la resistencia queda positivo y este lado ella hace que quede negativo, que esos son los extremos del capacitor, de la resistencia. Entonces pasa lo siguiente. Cuando tú vas a circular una malla para ver cómo es la diferencia, cómo es el voltaje entre sus extremos, pero diferencia potencial, hay una forma fácil de hacerlo y es tomando el último signo que está. Esa parte no la expliqué en Kirchhoff, pero quiero introducirla aquí mismo. Aquí estoy haciendo una circulación. Vamos a pausar esto. Para ver. Sí, vamos con ese concepto bueno, vamos a dejarlo andar, no importa. Y si regresamos aquí. Voy aquí a esto que está aquí y hago lo siguiente. Ya dije entonces que desde el punto de vista matemático la corriente tiene que salir del positivo y llegar al negativo. O sea, esa es la dirección de la corriente eléctrica justamente cuando se cierra el capacitor. Vamos a señalizar eso con otro color, esto que está aquí, color diferente a ese. Mire, este no es la dirección este no es la dirección este no es la dirección de los electrones, no. Esta es la dirección de la descripción matemática de la corriente eléctrica. Sale del terminal positivo de la batería, así. Y circula así. Hacia aquí va I. ¿Ok? Entonces, bueno, creo que ahí estamos. Listo. Entonces, eso vamos a llamarle I. Esto es la corriente eléctrica, I. Listo, entonces aquí está I. I, 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 la corriente eléctrica. No la dirección de la carga eléctrica. Listo, porque van en sentido opuesto. Entonces, no la dirección de van los electrones, pues, le van en dirección en sentido. Bien, entonces, si yo pudiera, para yo hacerlo de las reglas de las mallas, yo tengo que partir de un lugar. Vamos a suponer que parto de este lugar le voy a decir A, para aplicarlo de las reglas de las mallas. Ok. Entonces, a este lugar vamos a poner un puntito, aquí esta parte de la malla, y vamos a llamarle A. Aquí se va a llamar A. Ese es el punto A. Y vamos a decir, entonces yo debo, para apreciar el asunto de la regla de las mallas de Kirchhoff, porque quiero introducir eso al mismo tiempo que en los circuitos RC, porque es bastante útil en ese mismo caso. Si yo parto de este lugar y regreso aquí, la suma de todos los voltajes, bueno, realmente es diferencia potencial, la suma de todos los diferencias potenciales sobre cada dispositivo debería de ser cero. ¿Ok? Entonces, escribimos aquí reglas de las mallas de Kirchhoff. Regla, este no es el cosa, me equivoqué, es este que está aquí. Regla de las mallas de Kirchhoff. Mire que no estoy muy interesado ahí directamente al grano. Esto ya usted lo comprobaron ya yo revisé este laboratorio, usted lo hicieron experimentalmente. Yo voy a partir del lugar A y cada uno de los voltajes, cuando regreso, debería de ser cero, la suma de todos. El primero es el voltaje de la batería, voy a ponerle aquí.
V sub batería. Vamos a ponerle así. A veces le ponen otro, pero voy a ponerle V sub B. Aquí, voltaje sobre R, sub R, disculpen, voltaje sobre la resistencia. Aquí, ya sabemos que el capacitor cuando va adquiriendo, se acumula una diferencia de carga en sus extremos, aumenta el campo eléctrico entre sus placas y, o sea, adquiere energía y adquiere un voltaje. Así que vamos a ponerle aquí voltaje en el capacitor. O sea, los tres dispositivos tienen un valor de diferencia potencial entre sus extremos. ¿Ok? Esa es la razón por la cual en un circuito tú no puedes medir el voltaje en un punto. Tú puedes saber eso sería eso sería potencial eléctrico, pero un capacitor solamente alcanza a ver diferencia potencial. Él necesita dos, o por lo menos 2 puntos para poder saber, si es una fase, ¿ve? ¿Qué voltaje es? Entonces, ese es el asunto. Entonces, acá, vamos a guiarnos con los signos que le llamé polaridad. Vamos a poner aquí, nos guiamos con la polaridad. Vamos a poner paréntesis. Nos guiamos con la polaridad. Aquí abajito, un poquito más pequeño, para no hacer tanto escándalo por eso. Ahí está, para que se vea. Bien, miren que si yo recorro en la misma dirección que está la corriente eléctrica, no la dirección de la carga eléctrica de los electrones, sino la dirección de la corriente eléctrica, primero, cuando circulo por la batería, primero encuentro el negativo y después el positivo. Vamos a poner el último signo en la cual uno toma. Si paso por el negativo y después salgo por el positivo, quiere decir que el voltaje de la batería es positivo. Así voy a ver la polaridad, que sería positivo el voltaje de la batería. Puse positivo porque es el último signo que uno ve. ¿Ok? Ahora, seguimos acá. Porque aquí se está viendo que cuando... Recuerden, aquí lo estoy poniendo de forma correcta. Aquí. Voy a ponerlo aquí. Miren que la batería la puse en el mismo sentido que el que está allá. La puse en el mismo sentido. O sea que la parte positiva está para acá, así cuando se ve la corriente, la dirección matemática, pero la corriente con magnitud matemática, magnitud física, por el punto matemático, circula así contra la manecilla del reloj. Si volteo la batería, si la volteo, entonces circula, es como si la corriente eléctrica sale el positivo y llega al negativo. Pero si me fijo en los electrones, que forman parte del enlace metálico, se ve lo contrario. Pero no nos interesa eso electrones porque esto no es química. Y tampoco aborda desde el punto de vista tan pequeño. O sea, ese detalle no es tan relevante, sino utilizar lo que son las partes matemáticas. Entonces, aquí continúa. Entonces, cuando voy a pasar por la resistencia, primero me encuentro el signo, cuando recorro así, primero me encuentro el signo positivo, el último signo negativo. Así que el último signo que veo lo voy a poner así. Aunque es algo sencillo y conocido ya, quiero que estemos claros en eso, porque cuando viene la parte de descarga hay otro, pareciera que se voltea todo. Entonces, ahora voy por el capacitor. Primero me encuentro el signo positivo y le pongo el signo de ese voltaje al último signo que me encuentro. El último es el negativo. Negativo, voltaje sobre el capacitor. No hay más dispositivo porque un interruptor no es un consumidor de energía. Nada más es un puente para que pase una la corriente eléctrica. Se supone que no debe tener impedancia o impedancia casi nula, pues. Así que regreso a A, así que ahí todos los voltajes deberían de ser 0 voltios. Entonces, esta es la regla de las mallas, tomando en cuenta la polaridad. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Ok? Ahora voy a introducir lo que ya sé con respecto a cada uno de lo que sé. Claro, recuérdense que esto es una función del tiempo. Aquí hay que saber que la corriente, antes de continuar, quiero decir este detallito. Aquí la corriente es una función del tiempo, definitivamente, porque en este circuito, aquí estoy midiendo corriente con respecto al tiempo. Aquí en lo que yo conecte, esto está descargado, ¿no? En lo que yo conecte aquí, va disminuyendo la corriente eléctrica. Ahí se ve claramente. La batería tiene un valor fijo, el capacitance tiene un valor fijo. Todo es fijo excepto la corriente que viene que va disminuyendo. ¿Ok? Y la resistencia es óhmica, así que aunque se caliente ya no
cambia de valor. Así que vamos a abrir aquí porque no quiero ver eso. Listo. Entonces, el asunto es que hay que estar claro en lo siguiente. Voy a ponerlo por acá lejos. La corriente, en este tipo de... algo pasó que se tildió. La corriente es una función del tiempo. Ese es como primer detalle. La corriente es una función del tiempo y la corriente eléctrica se puede interpretar, que es una interpretación correcta, como el cambio de carga eléctrica en el cable, ya sea en el cable o que se acumule en el capacitor, porque es un solo camino entre el paso del tiempo. ¿Ok? Después, si alcanza el tiempo, hablaré de cuando son más de un capacitor, pero me interesa primero conectarlo con lo que vimos ya que es Kirchhoff. Así que por eso pongo primero una malla y un solo capacitor, no más de un capacitor. Entonces, esto es lo primordial que hay que estar claro. Aquí la corriente no es fija, porque varía en el tiempo, depende de la carga del capacitor, y la corriente eléctrica se puede interpretar como el cambio de carga eléctrica que fluctúa por el cable en función del tiempo. ¿Ok? Entonces, aquí voy a introducir las cosas que ya sabemos, que ya se han visto en las clases anteriores. Primero, la más conocida en la ley de Ohm, la resistencia, pero en el voltaje de la resistencia es la corriente multiplicada por la resistencia. Eso ya lo sabemos. Aquí está. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Bueno, no sé si ponerlo acá abajito. Y lo otro, que recientemente lo vimos, que incluso lo utilizamos en el quiz, es que en el voltaje en el capacitor, aquí es igual a la carga entre la capacitancia. Vamos a hacer una pausa ahí para reflexionar. ¿Ok? Entonces, eso que está aquí vamos a introducirlo acá. Vamos a tomar esto que está aquí y vamos a introducir eso aquí. El voltaje en la batería es constante, eso ni se pregunta porque esta es una batería de corriente directa, la batería es fija, eso no se puede hacer nada con ella, pero esta que está aquí le podemos cambiar la corriente que varía en el tiempo por la resistencia que es constante. Y esto que está aquí vamos a cambiarlo por la carga entre el valor de la capacidad que también es fija. Evidentemente la carga también cambia. La carga tiene dos caras, o la carga que fluctúa por los cables o la carga que se está acumulando en el capacitor, que es la misma porque es un solo camino. ¿Ok? ¿Qué podría hacer yo aquí? Bueno, podría hacer lo siguiente. No quisiera utilizar esta cosa que está aquí, porque entonces esto sería una constante aquí. Lo más fácil es que yo derive esto con respecto al tiempo. Así que vamos a tomar la molestia de escribir lo siguiente. Derivada con respecto del tiempo de esta fórmula. Vamos a quitarle esta cosa. Sería, vamos a agarrar esa fórmula que está ahí, voltaje de la batería menos IR menos la carga sobre C igual a 0 voltios. O sea, lo que hice ahí es solamente, esto que hice aquí, solamente es la derivada con respecto al tiempo de esto, que vamos a decir, lo voy acá al ladito y después lo paso aquí. A ver si tengo espacio. Yo creo que está bien. Y voy a empezar aquí. Para después seguir al lado. Bien, entonces, claro, la derivada la conocemos. Esta es una constante. El voltaje de la batería es una constante. Así que cuando digo con respecto al tiempo, ella no cambia con el tiempo. Así que esta es una constante, esto da 0. Voy a escribir aquí. La primera va a dar 0. La siguiente va a dar negativo. Vamos a ponerlo directamente. La derivada de la corriente eléctrica entre el tiempo. ¿Ok? La R constante menos. Vamos a poner 1 sobre C ahí adelante y hacemos la derivada de, vamos a ponerlo aquí, la derivada de Q con respecto del tiempo y del otro lado es igual a 0. Bueno, eso
No voy a poner 0V porque ya no es V, ahora es voltaje por tiempo. Pero decimos que de 0 del otro lado, pero no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Bueno, creo que ese 0 ponerlo aquí ya a esta altura, ya sabemos que en cálculo esto no es necesario ponerlo. Y 0 es 0, porque el 0 pasa por al otro lado y ya no es V, porque ahora es V entre T. Pero no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Bueno, si no hay pregunta, vamos a continuar. Entonces, voy a aplicar esto que está aquí, ¿ven? Esto que está aquí lo puedo mencionar acá. Así que yo puedo decir que esto que está aquí es igual a I. Aquí, esto que está aquí es igual a I, a la corriente eléctrica. ¿Ok? Voy a continuar acá al lado. Vamos a continuar acá al lado. Entonces, esto que está aquí, lo que es que lo copio, vamos a pegarlo acá. Y aquí voy a despejar. Vamos a despejarlo. Vamos a pasar esto para el otro lado. Pasa positivo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una aproximación, como si fuera álgebra. Vamos a pasar los negativos, vamos a pasar todo lo que es I para el lado derecho y el resto de las cosas para el lado izquierdo, como si fuera álgebra, porque es una aproximación. Aquí yo puedo dejar entonces, pongo aquí D I entre I igual a. El menos lo paso para allá. Sería DT entre RC. O sea, lo que hice fue una cosa que eso realmente es una aproximación, porque el cálculo no se puede mover las variables límites de esa forma, pero se puede hacer una aproximación y funciona bastante bien. Es como si era como integrar entre el tiempo por ambos lados. No sé si ahí hay ciertas interrogantes. Bueno, aquí lo que se puede hacer es hacer una integración. Pero la integral es indefinida, pero aquí sería DI entre I igual a. Y del otro lado también integramos, pero aquí vamos a poner lo que es constante afuera. RC. Y aquí del otro lado integral de DT. ¿Ok? Solo estoy integrando. ¿Ok? Ahora, va a salir una constante porque miren que no puse el límite. Y además que esta cosa no se ha puesto las condiciones iniciales ni finales. Así que esto, después que integro, sale constante. Hay que estar claro en eso. Entonces, claro, busca en la tabla integral aquí cuánto es logaritmo y cuándo es integral de I sobre I. Es logaritmo natural. Aquí está. Logaritmo natural de I. Logaritmo natural de I, que es la corriente eléctrica. Y del otro lado es igual a ¿qué? A simplemente, eso que está ahí, RC, y aquí T, y aquí sale, parece que no sé qué pasó aquí, más una constante, no sé cómo llamarle ahora, vamos a decirle una constante K. Bueno, no sé cómo llamarle ahora porque esta cosa, una constante K. ¿Ok? Entonces, claro, uno puede voltear los logaritmos, porque esto es de base E. Porque ahora es logaritmo natural, o sea, logaritmo de base E. Entonces yo puedo voltear eso. ¿Sí o no? Porque como se le hubiera aplicado a E, ¿cómo sería más fácil para decirlo así? Ajá, sería I, la I, como función del tiempo, la I como función del tiempo, porque lo que está pasando ahí ya depende del tiempo. Bueno, no le vamos a mencionar eso directamente, vamos a ponerlo I primero. I igual a E, pero aquí te voy a tener un problemita. Pero aquí un problemita.
No, no importa, no importa. Y exponencial elevado a la negativo 1 sobre RC por T en la parte superior. Vamos a quitar ese 1 de ahí, que ese 1 no me ayuda en nada. Y aquí más K. Usted transformó el logaritmo natural a e y lo despejó hacia el otro lado. Sí, sí, es como, es una propiedad de los logaritmos. Si tú pones, bueno, voy a escribirlo acá porque no sé si eso, no quiero que eso cause confusión, que no tenga ningún paso difícil. Logaritmo, el logaritmo de base B, por ejemplo, aplicado a X, por ejemplo, es igual a Y. Entonces, esto es como si hubiera sido la base E elevado a la Y. O sea, que esto es como si fuera, es lo mismo que si fuera B elevado a la y eso da X. Hay que acordarse eso de aritmética. Creo que es álgebra aritmética, no creo cuál de las dos. Que eso, los logaritmos, un logaritmo, claro, aquí es base exponencial, es base natural. Logaritmo de base neperiana, pues, natural. Entonces, pero cualquier logaritmo de cualquier base, o sea, de base 10, ajá. Es que ese era un exponente, es que yo lo veía raro. Ya, Sí, yo pensé que era una multiplicación. sí, porque aquí no sé, las letras son como pequeñas. Entonces, ahora al final esto que está aquí, de nuevo aplico propiedades de las potencias. Y esto que está aquí, puedo sacarle la K esa como una constante adelante. Porque miren que acá puedo poner, puedo separar esto en E elevado, ah, E elevado a la positivo K, a la K que estaba ahí adelante. Sí, porque si tú multiplicas dos exponencias, o dos potencias, pues, se suma dos bases con sus respectivas potencias. Si la base es la misma, se suman las potencias. Eso ya se sabe. Así que aquí puedo cambiar la constante. Puedo decir que esa E elevado a la K es una constante. Vamos a llamarle, no sé, vamos a llamarle B, pero no tengo ningún nombre. E elevado a la K es igual a B. O sea, para resolver el problema hay que estar clarito, recordando algunos conceptos matemáticos para poder que tenga sentido el problema. Entonces, lo que voy a hacer entonces es que voy a continuar hasta aquí. Voy a continuar en el otro tablero. Pero antes de continuar, quiero ver algún detallito. Listo. Entonces, aquí al final, bueno, vamos a decir sí. Una cosa. Listo, estamos bien. Voy al siguiente tablero. Si algo no está claro, tienen que decir, porque si no, cuando uno no comprende algo y uno sigue avanzando, todo se hace más difícil. Vamos a copiar esto. Voy a ingresar de nuevo ese circuito porque me gustaría hacerlo de nuevo. Y vamos a copiar esta corriente, todo esto que está aquí, menos las ecuaciones, porque voy a copiar nada más el final. Creo que ahí está bien. ¿Ok? Entonces voy a traer lo último que hice, que era esto que está aquí. Esto que te quiero solamente recordando. Vamos a pegarlo acá. Claro, esto que está aquí me permite entonces escribirlo. Esto que está aquí me permite escribir continuando a la corriente de la siguiente forma. La corriente eléctrica, ya sabemos que cambia en el tiempo, así que depende del tiempo. Es igual a una constante B. Esa B era lo que era antes E elevado a la K. Eso multiplicado por E elevado a la menos el tiempo en cualquier momento dividido entre R y C. Mire que R y C son, R es el valor de la resistencia, que se quiere que sea óhmica para este caso, pues si un bombillo se calienta y varía, mejor mucha complicación, que es una resistencia fija.
y el capacitor no es variable, o sea, él se mantiene fijo también. Ahora, claro, yo puedo, si yo quisiera saber cuánto vale esa constante, porque miren que lo demás tiene sentido. Sé qué es lo demás, pero esa B, ¿qué es? Bueno, lo que pudiera hacer es justamente lo que dije en el caso anterior. ¿Qué pasa cuando el tiempo es cero? No sé si lo recuerdan acá, que miren que vamos a descargar este capacitor. Que esta resistencia era de 100, voy a hacerlo de nuevo. Esta resistencia, se lo engrande aquí, vamos a poner en rojo que se vea. Vamos a ignorar el capacitor y me fijo en la corriente que circularía si solamente tuviera una batería de 10 voltios y una resistencia de 120 ohmica. O sea que sería esa corriente, según la ley de Ohm, debería de ser voltaje entre las resistencias, ¿sí o no? Así que debería de ser esa corriente, si no tuviera ese capacitor fuera de una batería de 10 voltios dividido entre 120, bueno, ya no hay espacio, ya a ver si cabe ahí, 120 ohm. Cuando dividen la calculadora 10 dividido entre 120 Da 0.08, ¿no? a 0.08, ¿qué más? 0.08, no, perdón, 0. Es un solo cero. A Sí, 0.08 y yo no sé qué da después otras cosas, ¿ah? creo que era 0.083. Déjeme Bueno, verificar. dale, hagan el cálculo, porque hay que entender qué es lo que yo estoy, qué es lo que voy a hacer como constante ahí. O sea, ¿por qué voy a cambiar eso? Porque ahí será una ecuación que falta un parámetro y el parámetro lo puedo sacar de las condiciones iniciales. O sea, ¿qué fue lo que pasó al inicio? A 0.08. 0.83. Bueno, sí, bastante número después del 3. Claro, eso amper, ¿no? Amper. Entonces, miren lo siguiente. Da ese valor 0.08 y otros números después. Miren, aquí está el capacitor descargado, porque toqué las placas. Voy a conectarlo y fíjense aquí, fíjense, si lo están haciendo allá con el simulador mucho mejor. Aquí, ¿qué está pasando con la corriente? Evidentemente ya va a cambiar, pero ¿qué pasa al inicio cuando yo conecto aquí? Después va variando. ¿Cuánto vale la corriente al inicio cuando porque esta cosa se está cargando, vamos a ponerlo en diagrama pictórico. Ahí se ve que está como agarrando carga el capacitor, ¿ves? La placa se está llenando. Pero ¿cuánto valía la corriente eléctrica al inicio cuando estaba totalmente descargado el capacitor? Voy a hacerlo de nuevo. Abro aquí, 0.08. ajá, y lo descargo. Ya lo descargué, mire, él tiene la opción de como que tú puedes apreciar que no tiene, cuando está blanquito porque no tiene ningún tipo de carga o desequilibrio de carga, pues. Ahí está, ¿ves? Si pausa la simulación antes de se puede ver la corriente. Ajá. Eso quiere decir que yo puedo agarrar esta cosa que está aquí y poner, yo sé qué corriente es cuando el tiempo es cero. Cuando el tiempo es 0 segundos, ¿cuánto vale la corriente eléctrica? Esa es una pregunta, la verdad, bastante sencilla de responder, porque la acabo de hacer aquí. Cuando la corriente, en el tiempo cero, es como si esto no tuviera. En los primeros instantes de tiempo, una milésima de segundo, una décima de segundo, depende de las condiciones del circuito. Es como si además tuviera esta resistencia y esta batería. Es como si fuera este valor de batería entre estos, sí o no. O sea, es como si fuera el voltaje de la batería dividido, esto lo puse mal, es como si fuera el voltaje de la batería entre el valor de la resistencia. Cuando el tiempo es cero, vamos a señalizarlo aquí, cuando el tiempo es cero, la corriente toma este valor. Entonces vamos a poner aquí, porque es una función, aquí la corriente en 0 segundos. Necesito, para poder avanzar, necesito que se entienda eso. Si eso no se entiende, no puedo avanzar porque en las otras, cuando se va a hacer la descarga también hay que saber de condiciones iniciales. Las condiciones iniciales son cuánto vale cada parámetro cuando es un tiempo determinado, son condiciones iniciales. Condiciones de contorno son de fronteras. Eso no sé si lo dan, bueno, eso lo dan en ondas de repente. Pero aquí dice que cuando el tiempo es cero, la corriente es como si no tuviera el capacitor. O sea, como si fuera este valor de batería entre esta resistencia. Hasta ahí hacer una pregunta. No tengo ningún apuro a avanzar tan rápido.
Porque una vez que se entiende bien, se puede responder cualquier pregunta. Ya que uno lo entiende, uno puede responder las preguntas sin problema. Bueno, me imagino que ya lo entendieron, así que lo que voy a hacer es que voy a tomar esto que está aquí. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, simplemente cuando el tiempo es igual a 0, aquí dice que si esto es 0 segundos, aquí la I, ahí dice eso es lo que dice ahí. Cuando el tiempo es 0 segundos, la I aquí es igual, la I es igual al voltaje de la batería entre la resistencia. Y miren que el capacitor, bueno, ese es otro detalle, pero no sé si ahí. Bueno, entonces, ¿qué más se puede hacer aquí? ¿Cuánto vale E elevado a la 0? Vamos a separar esto. Vamos a separar esto. Ajá. Esto que está aquí, vamos a quitar esto. Vamos a poner E elevado a la menos, bueno, 0 segundos, 0 sobre RC. Este es 0. O sea que eso es elevado, eso es 1, porque RC no son nulas. Así que eso ahí, eso es 1. Por ende, eso es lo que vale B. Por ende, B vale eso. Eso es lo que vale B. ¿Ok? Vamos a separar este tablón. Ahí está. O sea, lo que puedo hacer entonces es que tomo esto que está aquí, esta fórmula que de aquí, la parte superior, que era como más general, porque es para cualquier tiempo, y en vez de poner B, ¿qué voy a poner? Bueno, voy a poner el voltaje de la batería entre el valor de la resistencia. Así varía, así varía, así está variando entonces así está variando entonces la corriente a lo largo del tiempo. ¿Alguna pregunta está ahí? No hay pregunta. Bien, entonces yo lo que me interesa también saber. Profe, pero una pregunta. ¿Usted porque el voltaje de la batería entre la resistencia es igual a B, Ajá. pero B era E elevado a una constante? Eso No, se puede hacer. no. Sí, sí. Sí, es que sí, acá adelante sí. Bueno, E elevada, es que si es el número neperiano, que es un número constante. K también es una constante. Dos constantes generan otra constante. Ok. Es que si tengo dos constantes multiplicándose o sumándose, haciendo alguna operación, ellas al mismo tiempo son otra constante. Por eso, para no poner, mejor lo convierto en una sola constante. Vale, ya entendí. Ajá. Entonces, bueno, a mí lo que me interesaría saber es cómo varía el voltaje del capacitor o la carga del capacitor en función del tiempo. Hasta aquí tengo cómo varía la corriente por la corriente para todo el circuito. Ahora quiero enfocarme en el capacitor. ¿Cómo varía sus propiedades? Ya sé que la corriente en todo el circuito va a ser así. Si el tiempo es muy extendido, o sea, matemáticamente sería infinito, o sea, desde el punto de vista abstracto, pues, esto sería 0. Y efectivamente así es, porque el tiempo pues un tiempo muy alto, aquí, esto E a la menos un número muy grande, eso es 0. Y efectivamente eso concuerda. No es muy complicado verlo. Pero me interesaría saber las características sobre el capacitor. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a retomar esta fórmula que está aquí y vamos a llevarla acá. Entonces aquí voy a descomponer, porque esta fórmula es válida. Esta fórmula es válida. Y la corriente aquí es controlada por la batería hasta que se cargue el capacitor, ¿no? Entonces aquí vamos a tomar esto que está aquí y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, cualquier cosa, continuamos el martes, si no se termina. Entonces escribo aquí, la corriente eléctrica también es dQ entre dt. Miren, lo único que hice fue que reemplacé ahí del lado izquierdo. Eso fue todo lo que hice. Ahora, ¿qué podría hacer yo? Bueno, podría hacer algo parecido a lo que hice
enante, como si fuera un proceso, un trato algebraico. Es una aproximación. Yo pudiera poner esta DT del otro lado. Es una cosa que solamente se puede ver aquí, intento hacer aquí. También se ve en los libros, ¿no? En los libros de texto se ve eso, pero en cálculo no es exactamente así. Pero la aproximación resulta bastante buena. DT. Acuérdense que si la integración es indefinida, salen constantes. Si la integración es definida, o sea, conoce los límites de la integral, no salen constantes. También eso es importante. Estoy diciendo aquí integrales indefinidas, por eso, para saber las constantes, meto las condiciones iniciales o finales. Entonces, miren lo que dice aquí, que es como si agarro dt, que estuviera dividiendo y pasa acá multiplicando. Bueno, eso es una barbarie, pero bueno, esa aproximación funciona bastante bien. Entonces, aquí vamos a hacer la integral. Esto mismo que está aquí, vamos a integrarlo. Vamos a hacerlo. Profe, un momento, es que no entendí por qué cambió eh, corriente de función de tiempo por carga de tiempo. Ah, aquí, esto lo metí aquí. En vez de poner esto que está aquí, en vez de poner i, es que mira, aquí está, ¿ve? Ok, voy a escribirlo de repente aquí. Nada más que esto lo cambié por esto. Olvídense ese paréntesis T, eso no dice nada más que cambia. Esto lo cambié gracias a esto que está aquí, ven. Es que la I, la corriente eléctrica, también es igual al cambio de carga entre el tiempo. Ese cambio de carga puede ser la carga que fluctúa por un cable o la carga que se está acumulando en el capacitor, porque es la misma, porque el cambio responde a la misma. Es como si el caudal, pues, un flujo de agua en una tubería es cuánta agua, cuánto volumen de agua pasa por tiempo. Así la corriente de agua. Aquí corriente eléctrica sería cuánta carga pasa por tiempo. No sé si ahí se entiende. Profe, entonces no sería más sencillo utilizar esa fórmula que usted puso ahí que hacer todo ese procedimiento para conseguir otra. Ah, pero ¿cómo O así? sea, ¿qué diferencia habría entre las dos? ¿Entre cuáles dos? Entre la que usted está haciendo ahí, que ahorita Esta. iba a reemplazar, ajá, correcto, Ajá. y con la otra de I igual carga entre tiempo. No, es que esta no dice, esta no sirve de nada. Esto es para cualquier, esto es para cualquier circuito. Ah, ok, ok. Bien, Entonces bien. usted está viendo Es que, o sea, lo que quiero hacer es, lo que me interesa, el objetivo general o final es cómo varía el voltaje en el capacitor a lo largo del tiempo y cómo varía la carga en el capacitor a lo largo del tiempo. Ya la corriente, como es una sola malla, la corriente varía igual para todo el mundo. De esta forma, ya tengo la corriente para todo el mundo. Varía de esta forma. Pero me interesa enfocarme en el capacitor, en el caso de la carga, pues cuando se está cargando, porque en forma experimental yo lo mido y ya, y hago una gráfica, hago una regresión, pero él tiene que tener su correspondencia con las leyes de la física, pues la regla de Kirchhoff, y todo lo que tiene que ver con ley de Ohm y ese tipo de cosas. Así que debería llevar los mismos resultados que la parte experimental. Así que esto que está aquí solamente es general, o sea, en general la corriente eléctrica es igual a el cambio de carga entre el tiempo que pasa. Eso no importa de qué circuito sea, puede ser para cualquier circuito, así que no me da ninguna información nueva. Esto que está aquí es más específico, esto que acabo de hacer aquí es más específico para un circuito RC de corriente directa. No sé, hasta ahí se comprende qué es lo que se quiere hacer. De repente cuando llego al final es que se visualiza más. Y entonces aquí pasé solamente la dt dividiendo, pasé multiplicando, como si fuera una cosa así. Entonces vamos a hacer la integración, una integral indefinida aquí, para sacar la carga total que se adquiere, por ejemplo, en el capacitor, que se acumula en el capacitor en el tiempo. Recuerden que la carga que pasa por los cables es la misma cantidad de carga que se va acumulando en el capacitor porque es una sola malla. Pero no hay nodos. Si hubiera nodos se separara la corriente, pero aquí no pasa eso. Entonces vamos a poner aquí integral de dq es igual a, bueno, lo que es constante vamos a sacarlo porque eso va a enturbiar esto. El voltaje de la batería entre la resistencia integral de E elevado a la menos T sobre la resistencia, la capacitancia de T. Voy a quitar esto.
Claro, del lado izquierdo facilito. Da directamente Q. Aquí, esto va a dar Q igual a qué. Bueno, vamos a poner primero lo que ya las constantes que estaban aquí. Sería V sobre el voltaje de la batería entre R. Bien, ¿cuánto da la integral de E? Me imagino que usted en cálculo ya han dado eso, la parte de cálculo 2. Eh, se le hace la derivada de lo que está arriba y se pone abajo. O sea que sería como si fuera, quedara al revés. Eso quedara al revés, quedara negativo RC. Y E queda igualito. Déjeme ver si no me equivoqué en algo. Pues se me puede olvidar algo. Más, a poner K primada, porque sea una K diferente delante, porque esta K primada, para que no sea igualita a la anterior. Déjeme ver si. Cualquier cosa, buscamos un libro de cálculo, se me va. Cuando es derivada de exponencial, se deriva la potencia, el exponente y se pone adelante directamente. Aquí, cuando es integral, se pone dividiendo. Como lo pongo dividiendo, se invierte y queda RC. Hasta ahí. Ok, entonces, claro, aquí lo que puedo hacer es que, primero que todo, se puede simplificar se puede simplificar la resistencia esa se puede simplificar. Ya no depende de eso. Así que vamos a copiar esto. Bueno, creo que puedo copiarlo directamente. Creo que puse esto muy grande aquí. Aquí como muy grande aquí. Pero que la parte matemática hay que dominarla para poder entender el asunto del circuito. Así que aquí sería, eh, ya no va a haber denominador ahí. Así que sería negativo CV sub B. ¿Ok? Ajá. Quedaría así. Y la constante allá. Eh, vamos a ver. Bien, hay una cosa que se puede hacer. A ver bien. Listo. Vamos a continuar en la otra diapositiva. ¿Hay preguntas? No sé. Bueno, voy a copiar primero esto que está aquí. Voy para la otra diapositiva. Aún tenemos tiempo. Bueno, unos cuantos minutos. Pero por lo menos me interesa llegar hasta el voltaje y la carga y el voltaje sobre el capacitor en el proceso de carga. El proceso de carga no creo que pueda hacerlo hoy ya, porque estoy yendo con calma. Entonces vamos a ingresar de nuevo esto. Ujú. Creo que está bien ahí. Listo, entonces acá vamos a tomar lo último que llegamos, que es esto que está aquí. Yo creo que no es necesario meter más cosas. Vamos a tomar esto que está aquí. Esto que está aquí. Bien, entonces, claro, igual que en antes, para poder saber cuánto vale esa K primada, pues yo le puse K primada ahí, hay que saber meter de nuevo las condiciones iniciales. ¿Ok? La pregunta sería, bueno, pero ¿cuánta carga tiene el capacitor al inicio? Ya eso lo sabemos. Esa respuesta la deberíamos saber. Porque, por ejemplo, aquí voy a descargarlo. Y al inicio ya dijimos que, claro, porque todos los casos del carga de capacitores que cuando se cierra el circuito es porque es que está descargado. Así que no tiene carga al inicio. Cuando el tiempo es cero, la carga sobre el capacitor es cero. Esa es la condición, esa es la condición. Así que yo regreso acá y debo saber lo siguiente. Como condición inicial, en antes era así. Vamos a copiar esto y vamos a pegarlo acá. Cuando el tiempo es cero, la carga sobre el capacitor es cero. La carga es 0 coulomb. 0 coulomb. No sé si está ahí.
Entonces aquí sería, vamos a tomar esto que está aquí, lo pegamos acá. La carga es 0. Bueno, las unidades no son necesarias ponerlas. Voy a omitirlas porque ya sabemos que aquí va a ser 0. Ya sabemos que es 0 segundos. Todo el sistema internacional lo vieron, todo. Entonces aquí E elevado a la 0, porque aquí va a ser 0, entre R va a ser 0, esto va a ser 1. Esto aquí va a ser 1. ¿Sí o no? O sea que esto va a ser esto mismo, pero le quitamos ese 1 ahí que no es necesario, se sobreentiende. Y esto pasa para el otro lado y se acabó. Esa constante que está ahí es igual a positivo. Ahí está, ¿ve? Eso es lo que vale esa constante. ¿Okay? Eso es lo que vale esa constante. Por consiguiente, yo pudiera reemplazarla. Aquí vamos a poner el signo de por. Copiar esto mismo que está aquí. Copiar y pegar. Y le hacemos unas cuantas. A ponerle aquí para cambiarlo un poco. El signo de por consiguiente. Porque, ajá, eso. Por consiguiente, aquí esa C que estaba aquí en antes va a valer CV sub V. ¿Ok? O sea, mire que en todos los casos que he tenido que hacer una integración, hago una integral indefinida, o sea, que no saben los límites de integrar, hacer una constante. Para poder saber cuánto vale esa constante, porque es una letra desconocida que no se sabe qué es, se te meten los valores iniciales. Por eso fue que mencioné al inicio que el capacitor está descargado, la corriente, cuando inicia los primeros valores de corriente es como si no tuviera el capacitor y eso. Entonces aquí puedo factorizar, ¿ve? Aquí puedo factorizar, ¿sí o no? Aquí puedo factorizar. Vamos a quitar esa cosa por consiguiente, ya sabemos qué es. Aquí podemos factorizar. Eso un poquito esta cosa. Un poquito para acá y eso. Vamos a factorizar aquí. Bueno, no sé si voy a tener que borrar todo esto porque no me queda como. Vamos a poner CV sub B, paréntesis, sería 1 menos. Estén pendiente de lo que, la factorización para que se esté claro qué fue lo que dice, menos T sobre R. T. No sé si se ve ahí lo que hice. ¿Cómo se factorizó? Yo tengo claro, en la captura de pantalla de valor, cuando lo ven con calma, ahí se ven. Vamos a separar esto. Vamos a separarlo así. Esta clase sí va a ser necesario grabarla para que se entiendan los detalles. Claro, cuando ustedes van a trabajar, resolver problemas, ustedes no tienen que hacer esto ya porque recuerden que el objetivo principal mío es que primero se entiendan dónde salen las cosas, las fórmulas, porque tienen conexión con que mire que todo se ha conectado. El capacitor con Gauss, esto con la ley de Kirchhoff y con la ley de Ohm simultáneamente. O sea, lo que está dentro de una especialización, un campo de física o ingeniería, lo que sea, tiene que estar conectado con las otras cosas. No puede salir una fórmula de cero, no. Tiene que corresponder a los otros principios anteriores. ¿Ok? Listo. Entonces, lo que quiero que se esté claro aquí es cómo se factorizó. Aquí estaba la E, pasé para acá. Esto lo puse porque es común. El C, capacitancia por el voltaje de la batería es común. Por eso lo puse como factor común acá. Entonces, lo primero que se tiene que notar es que la carga depende del tiempo, evidentemente. La carga depende del tiempo. Ya sabemos cuánta. Aquí solamente poniendo los valores T sub 0 y T infinito, ya yo sé que, mírense que cuando T es infinito, cuando el tiempo es muy prolongado, vamos a escribir eso, para un tiempo, bueno, no se le pone igual, pero se le pone así, ¿a dónde estaría ese infinito? Buscarlo para dónde estará esa cosa. No, no es este. Por ahí debe estar. Ay, no lo encuentro. Aquí está. Para T infinito, si T es infinito, ¿cuánto valdría eso que está aquí? Si T es infinito, esto es prácticamente cero. Así que en ese caso,
Porque hacemos que ya anteriormente lo vimos en antes, que aquí tiempo cero, Q, no hay carga, pero aquí sería para t infinito. Si t es infinito, ahí está, si t es infinito, miren que esa es como si fuera la carga máxima que puede soportar, que aguanta el capacitor. La carga máxima que agarra el capacitor es su valor de capacitancia multiplicado por el valor de la batería. O sea, miren qué fácil saber ahora cuánto es el voltaje en el capacitor. Nos guiamos entonces simplemente con todo lo que se hizo la clase pasada. Eh, entonces, vamos a ponerlo aquí para dar una separación. Entonces, vamos a ponerlo como mayúscula así. Entonces, el voltaje del capacitor. Aquí, porque ya lo que falta es un solo paso y es bien sencillito. En rojo, más pequeño. Entonces, el voltaje en el capacitor, mejor, en el capacitor, a lo largo del tiempo, es primero que todo, para responder esa pregunta, vamos a recordar lo que se dijo que era la carga. La carga en el capacitor es igual a la capacitancia del capacitor multiplicado por su valor de voltaje. Eso ya se vio antes. ¿Ok? O sea, la carga en un capacitor es igual a su valor de capacitancia por el voltaje en sus placas, que es el que está aquí. Entonces, aquí mire que sí me tengo que introducir, más tengo que reemplazar. Aquí eso sería todo lo que hay que hacer y después despejar. Porque aquí se van a poner por consiguiente nuevo. Por consiguiente, quito esa V y pongo C, V sub C. Ahí estaría. Porque miren que reemplacé ahí. Además que reemplacé ahí, voy a poner la carga, es igual a la capacidad por el voltaje sobre las placas. Hay que distinguir entre el voltaje de las placas, el capacitor y el voltaje de la batería. Entonces aquí se cancela, no hay mucho que mencionar aquí, y se cancelan la capacitancia. Entonces miren lo que da entonces, miren cómo se calcula el voltaje. Ya tenemos la carga. Espera un poquito todas estas cosas. Será el voltaje en el capacitor y ya como estamos viendo depende del tiempo, es una función del tiempo. Y aquí quito vamos a poner entonces en rojo este que está aquí, el voltaje en el capacitor, la carga sobre el capacitor y la anteriormente era la corriente en cualquier momento. Aquí está la corriente en cualquier momento. Pero esta corresponde a todo el circuito. ¿Ok? Entonces aquí estaría, no sé, poniendo con asterisco, ok, yo creo que está bien así. Este es cómo varía la corriente en el circuito. Miren que basta conocer solamente el valor de la resistencia, de la batería y el valor del capacitor, y ya yo sé cómo es. Ya yo sé cómo está, cómo va. Entonces, acá sería, por ejemplo, eh, la carga en el capacitor. Miren cómo es la carga en el capacitor, cómo haría a lo largo del tiempo. Y aquí el voltaje sobre el capacitor. Aquí es fácil ver que si el tiempo es cero, si en el tiempo cero, el voltaje en las placas es cero. Eso es facilito verlo. Bueno, no sé si escribirlo como último detalle. Aquí el tiempo, si el tiempo es igual a 0 segundos, por ende el voltaje sub C, 0 segundos, ¿no? Va a ser igual a 0 voltios.
Y es justamente lo que se aprecia. Al inicio al inicio él no tiene voltaje. Sí, porque aquí se ve, ¿ve? Cuando esto es cero, al hacer es uno y uno menos uno, cero.